Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Hoy estamos en otro programa de Polvo de Momia. Buenas y macabrónicas noches, Alito Caballero. Poncho, macabrónicas noches y con el gusto de saludarte nuevamente por aquí en la emisión número 025 de Polvo de Momias. Oye, ya 25 programas. Sí, fíjate que estaba haciendo un análisis muy exhaustivo y te empezaron diciendo que Ponchito y luego, ahora que Poncho, ¿no? Yo creo ya en el programa 25 y con tus 24,200 suscriptores, yo creo que ya debe ser Don Alfonso, ¿no? No, Ponchito está bien, no hay pedo. No hay pedo. Don Alfonso, ¿cómo está? No, muy bien. Macabrónicas noches. Muy bien, Don Lalo. Oye, pues... No, bienvenido a tu programa, cabrón. No, y al tuyo y al de toda la comunidad. Oye, pues ya vamos a empezar, porque la gente quiere terror y pues vamos a darle terror. Y si tú me lo permites, arranco. Arráncate, por favor, Don Alfonso. Muchas gracias, Don Lalo. Esta historia yo la titulo El hombre más afortunado del mundo. Esto habla sobre un franelero, un viene de los que cuidan los coches y déjelo aquí y ya le das una propinita y te cuida tu coche. En uno de esos días llega una persona en un coche normal como cualquier otro, se baja del coche y el franelero alcanza a observar que del pantalón, de la bolsa del pantalón trasera, se le cae un tipo de cartera negra, pero grande. Y entonces el franelero dice, no le voy a decir nada, pues me lo voy a clavar. Se va el cliente, voltea a ver de que nadie lo esté observando, se acerca y agarra esa carterita. Cuando la abre, se da cuenta que adentro hay un celular, un iPhone 14, de los teléfonos más nuevos. Estamos hablando que ahorita esos teléfonos oscilarán entre los 30,000 y 35,000 pesos. Y él lo que hace es que agarra el teléfono y se va con su compañero, con otro franelero, porque ahí se dividían las zonas, pues habían como 5 franeleros, pues se dividían las zonas. Y entonces le dice, oye, ¿sabes qué? Pues me estoy sintiendo un poquito mal, cámbiame mi zona. Obviamente esto lo hizo con la intención de no volver a encontrarse con la persona que acababa de perder el celular y él robárselo. Cambia la zona y de repente empieza a sonar el teléfono. Obviamente era la persona que se percató que había perdido su celular. Él, a pesar de tener el teléfono, no lo sabía apagar, güey, porque los iPhone 14 no se apagan como cualquier teléfono. Se tiene que apretar el botón de encendido y la tecla de volumen, pero él no lo sabía, porque en su vida había tenido un iPhone 14. No podía apagar el teléfono. Entonces lo que optó a hacer fue apretar el teléfono entre su estómago para que no se escuchara el sonido del teléfono, y de repente dijo, no, yo me tengo que ir porque me van a detectar. La intención de este franelero era pues que se le acabara la pila, pues poder vender el teléfono, venderlo por partes o no lo sé. Cuando él regresa a decirle a su compañero que lo estaba cubriendo en su zona, que él ya se iba, se da cuenta que estaba el señor que había perdido el teléfono, prácticamente lo estaba amenazando. Y el otro franelero le dice, no, es que yo no tengo nada, señor. No, aquí se me cayó mi teléfono, ustedes me lo robaron. Y a mí me lo regresas o ahorita te la voy a armar en grande. Él, al darse cuenta de eso, decide irse. Entonces se sube a su camión y el teléfono sigue sonando. Entonces él se apretaba el teléfono contra el estómago y la gente del camión pues decía, bueno, ¿por qué este cuate no contesta? O sea, lo empezaron a ver raro, como sospechoso. Sin embargo, él logra llegar a su casa. Donde él vivía era una casa, pues era una casa muy humilde, y pues ahí vivía con su esposa y con sus 2 hijos. Cuando llega, le enseña a la familia el teléfono y todos, órale. Dice, es que pues este teléfono lo van a bloquear, no lo vas a poder utilizar. Y dice, no, es que ya estuve investigando cuánto puedo vender la pantalla. O sea, la pura pantalla del teléfono vale como 8,000 pesos. O sea, los accesorios del teléfono. Dice, mañana temprano me voy a ir cerca de aquí de la región. Él vivía en unos lugares que se llaman regiones. Es donde hay gente de poder adquisitivo medio bajo. Dice, me voy a ir aquí al tianguis
él toma la decisión de al día siguiente irse al tianguis de su pueblo para pues desarmar el teléfono, venderlo por partes. Y la esposa le dice, no, es que no creo que sea lo más correcto. Para la mala fortuna del hombre más afortunado del mundo, es que le quedaba mucha pila al teléfono. Y habitualmente los iPhones son teléfonos que se pueden localizar satelitalmente. Suena y suena y suena el teléfono y empiezan a llegar mensajes. En la pantalla del iPhone no alcanzas a ver todo el mensaje de texto, pero sí alcanzas a ver una parte. Empiezan a llegarle mensajes de regrésame mi teléfono, sé que lo tienes, regrésame mi teléfono, regrésame mi teléfono. Y él hace caso omiso de estos mensajes. Sigue sonando el teléfono y lo que él hace es que mete el teléfono a su cajón donde tiene los calcetines para que lo dejara dormir. Le quedaba mucha batería al teléfono. Son teléfonos que la pila le dura muchísimo tiempo. De repente suena y en su desesperación, porque estaba sonando, él estaba nervioso, no lo dejaba dormir, la esposa le dice, saca ese teléfono, no podemos dormir. Agarra el teléfono y de repente ve llamada perdida del jefe. Entonces él agarra y dice, pues ¿quién es el jefe? Y llega un mensaje, lo alcanza a ver en la pantalla y le dice, estamos afuera de tu casa. Él se empieza a poner nervioso, agarra, se asoma o se levanta levemente la cortina que da hacia enfrente de su casa y ve 3 camionetas negras. 7 cuates se bajan de las camionetas armados. Uno de ellos tenía una pistola en la mano izquierda y del otro, de la mano derecha, tenía un celular en donde estaba marcando al teléfono que él tenía. Y entonces empieza a sonar el teléfono y se dan cuenta los matones que estaba el teléfono adentro de su casa. Cabe mencionar, y es importante decirlos, que esto pasó en la vida real. Esto no es una ficción, ni es una historia, ni me la inventé, ni nada. Él toma la decisión de salir porque él está preocupado por su esposa y por sus 2 hijos. Entonces sale temblando con el teléfono en la mano derecha. Y dice, aquí está tu teléfono. Y entonces lo agarran 2 personas y le dicen, no te vas a zafar de este problema tan fácilmente. Lo empiezan a golpear y lo suben a la camioneta. En la parte de atrás de la camioneta está la persona que el franelero había atendido al principio de la historia. Esta persona le dice, ¿quieres saber lo que había adentro del teléfono que me robaste? Abre el teléfono, le mete la contraseña y le enseña, le muestra unas fotos de personas decapitadas, pues cosas muy fuertes. Resulta ser que este señor era un narcotraficante. Lo golpean todo el camino, se lo llevan y como en un terreno baldío, le dicen, bájate la camioneta y corre. Él se baja de la camioneta, empieza a correr y de repente él dice que escucha un ruido estruendoso y que de repente empieza a sentir calor en la pierna, caliente. Cuando él voltea a ver, se da cuenta pues que le acaban de disparar en la pierna. Él platica que él escucha otros 2 ruidos más y entonces cae al piso y dice que se acerca esta persona y le da un 4º balazo, que en ese momento él perdió el conocimiento. Algunos pobladores llegaron a escuchar los gritos y llegaron a escuchar los ruidos, las detonaciones del arma y llegaron en ayuda a este señor. Y entonces cuando lo encuentran en el piso, pues dicen los pobladores que pensaron que él pues estaba muerto. Se lo llevaron al hospital, pues al franelero le metieron 7 impactos de bala. Perdió una pierna, la pierna izquierda, y quedó en silla de ruedas, sin poder caminar. Aparte de eso, despertó como a los 3 días y pues le hablaron a su esposa y su esposa llega para decirle que pues se va a ir de la casa y se va a llevar a los niños. Ya que este franelero en realidad no era el esposo del año. Ya le había hecho varias cosas, ya la había maltratado. Y esto fue como la gota que derramó el vaso. Este franelero es un vagabundo, vive en las calles. Esto pasó en Querétaro. Es uno de los vagabundos que se ponen enfrente de la tienda del Sol y ahí está pidiendo limosna. Duerme justamente enfrente de la librería de la tienda del Sol, al lado de Jardín Enea. Y él siempre que platica su historia dice que qué hubiera pasado de su vida o qué hubiera sido de su vida si no se hubiera encontrado
ese teléfono. Y bueno, pues aquí termino con mi historia de el hombre más afortunado del mundo. Bien, Poncho, macabrónica historia, me deja para la reflexión dos puntos muy interesantes. Sí está densa, porque desafortunadamente pues muchas veces no sabemos ni siquiera contra quién nos topamos. A veces se nos puede hacer fácil tomar ciertos objetos o meterse donde realmente no debieron haberse metido. Hablo en general, no quiero ser muy específico, pero hay veces que estás fastidie y llega un momento en el que todo tiene un límite y se tienen que tomar ciertas acciones de un modo. Entonces, por las buenas o por las malas, desafortunadamente hay veces que no sabes ni con quién te topas, ni con quién te metes. Y tal es el caso de ahorita que mencionas esto de estos teléfonos inteligentes como los iPhone. Número uno, pues sigo con la idea de que hoy con esta ola de desapariciones que sigue habiendo, sigo siendo de la idea y estoy muy próximo a hacerlo, a clavarme un poquito más en esta investigación acerca de los chips. Ya lo he comentado en anteriores programas. Yo entiendo que mucha de la comunidad o gran parte de la comunidad no estaría muy de acuerdo, tal vez incluyéndote, pero sí soy de la idea de que si se pueden localizar objetos de manera inmediata por una geolocalización mediante un chip, yo considero que sí es importante de que en algunas personas nos los pongamos por cuestiones de localización y de seguridad. La semana pasada fue una nota aquí en Guanajuato, en el municipio de Celaya, Guanajuato, concretamente. Va a ser de manera obligatoria de que todas las mascotas, principalmente lo que son perros y gatos, deben de tener un chip geolocalizador. En caso de no ser realmente, de no cumplir con esto, habrá una multa para los que tengan este tipo de mascotas. Va a ser como una tipo ley. El costo del chip, también ya lo había comentado, es de 40 pesos, Poncho. Va a ser aproximadamente de 1,100 pesos en el dado caso de que no le pongas el chip. Oye, pero ¿cómo le van a hacer? O sea, ¿van a haber policías con un escáner de chips o algo así? Al parecer, cuando nazcan, pues se reproduzcan estas mascotas, se van a hacer estos injertos de los chips. Les comparto la información de aquí de Celaya, Guanajuato, en donde es obligatorio poner chip a la mascota o esta será la multa. Dan a conocer reglamento para la protección, control y asistencia animal en el municipio de Celaya, en donde se estipulan sanciones por no traer el chip de identificación o maltrato animal hasta por 31,112 pesos. Tras la publicación del reglamento para la protección, control y asistencia animal en el municipio de Celaya en el periódico oficial del estado, el pasado 17 de abril entraron en vigor las sanciones que se aplicará a la población por diferentes modalidades de maltrato animal. La multa más alta es por provocar la muerte de una mascota o animal, la cual puede llegar hasta los 31,122 pesos. Además, se hace obligatorio el colocar un chip de identificación al perro o al gato que se tenga de mascota, y es obligación del propietario actualizar la información, avisar de cualquier cambio de dueño y mantener la información al día para el momento en que se aplicarán las vacunas en las campañas correspondientes. El no colocar el chip de identificación a la mascota, el propietario puede ser acreedor a una multa de hasta 1,037 pesos por no actualizar la información. Es la misma cantidad que podría aplicarse también si saca a pasear a su mascota y no se recoge sus excrementos en la calle. Si la mascota es detectada amarrada de manera permanente, lo cual le provoca un sufrimiento al animal, el dueño podría recibir una multa de hasta 4,149 pesos. Incluso el tener a las mascotas hacinadas en lugares inadecuados puede ser motivo también de multa con hasta 5,187 pesos. La misma cantidad se puede alcanzar si se abandonan en la vía pública. En caso de que alguna persona utilice a un animal o mascota a manera de blanco de tiro deportivo, puede ser acreedor a una multa de hasta 7,780 pesos. Si le provoca la muerte de manera dolosa, la multa puede llegar hasta los 31,122 pesos, como comenté anteriormente, mientras que la crueldad o maltrato animal puede sancionarse con un máximo de 20,748 pesos. Tener a una mascota es una responsabilidad muy grande. Por ello, también hay una multa de hasta 3,630 pesos si el animal no recibe los cuidados necesarios como el agua y la comida. Vender las mascotas en los mercados o plazas públicas puede alcanzar una multa de 10,374 pesos. Cuando una mascota muere, se debe avisar al centro de control animal para disponer del cadáver de una manera adecuada. No hacerlo y dejarlo en la basura, en un baldío, casa abandonada o en la vía pública puede ser objeto de una multa de hasta 15,561 pesos. Además, si durante la revisión de los inspectores el dueño del animal impide que hagan su trabajo, puede también ser multado con hasta 1,100
780 pesos. Datos interesantes para mí en lo personal y para la comunidad que amamos a las mascotas, sí, como aquí en Poncho TV, donde somos pro animales. Para mí es una buena noticia que haya sanciones más fuertes por el maltrato animal, pero sí como que es el primer paso. Yo lo veo de ese modo, como que es el primer paso de poder tener este control a través de las mascotas. Seguramente es un programa perfectible en el que poco a poco irán mejorando este control de perros y gatos, que son los que principalmente tenemos en nuestros hogares. Con esto pues sí procurar poner ciertas sanciones para las personas que abusan y maltratan. Yo la verdad te voy a decir muy honesto, y sí, efectivamente yo soy pro animales, somos aquí pro animales. Somos, ajá. Pero lo que yo pienso es que deberían de ser sanciones mucho más rígidas, mucho más fuertes, porque nosotros prácticamente estamos tasando la vida de un animal en 31,000 pesos, de un ser vivo. O sea, ¿en qué momento el hombre juega a ser Dios? ¿Por qué el hombre cree tener el derecho de ponerle un valor monetario a la vida de un ser vivo? Eso es lo que me reencabrona, porque dices, no, pues, o sea, si maltratas al animal, son 5,000 pesos. O sea, güey, debería ser cárcel, cabrón. Imagínate que a ti también te maltrataran, güey. O sea, yo sí siento, eso siempre me ha molestado bastante, güey. Y la verdad, eso es lo que nos hace ser dentro de la cadena alimenticia, güey, nos hace ser el mamífero más inteligente, pero el mamífero más ojete. ¿Por qué? Porque pues ya te juegas a ser Dios y entonces dices, ¿sabes qué? En mi omnipotencia de ser humano, yo tazo la vida de este animal en 31,000 pesos, o tazo la crueldad de este animal en 5,000 pesos, ¿no? Sí. Pero por otro lado, está bien la iniciativa y ojalá se hiciera a nivel federal, pero con sanciones más estrictas. O sea, incluso hasta pena de cárcel, güey, porque pues el problema de esta sociedad es que no somos estrictos en el sistema legal. Me explico. Yo creo que, por darte un ejemplo, un pedófilo, güey, no me voy a salir del tema, pero sí le voy a dar un valor intrínseco a mi análisis. Sí. Un pedófilo es una persona que ya le destruyó la inocencia y quizás la vida, güey, a un niño. Definitivamente. Entonces, ¿cómo castigas a alguien que destruye vidas? Castración, cabrón. Un violador, güey, que lo ha hecho en repetidas ocasiones, pues es, ¿sabes qué? Lo hiciste, te castramos para que no lo vuelvas a hacer. No, que no. Pues, güey, ¿sabes el daño que le hiciste a esta persona? Y así, en esa medida y en ese nivel, debería de ser la justicia. Vida por vida. Privaste de la vida a alguien, págalo con tu vida. Porque como en la sociedad, y lo hablo a nivel mundial, güey. Porque, por ejemplo, cómo tratan a las mujeres, las personas del Medio Oriente, los cabezas de toalla. O sea, consideran que la mujer es inferior al hombre. ¿Por qué, güey? ¿A nombre de quién? Y yo sí, lo acabamos de ver, por ejemplo, en el caso de Norma Elizabeth, esta jovencita que pierde la vida a través de, pues, el bullying que sufre en la escuela. Pero por ser una niña de 14 años, solamente va a pagar 5 años de prisión, ¿no? Entonces, prácticamente un juez tasó la vida de esta joven en 5 años. O sea, no puede ser. O sea, porque las penas... Estaba viendo un caso, güey, de una mamá que matan a su hija, lamentablemente. La mamá va a las autoridades, es un caso aquí en México, y las autoridades no hacen nada para variar. Y ella se pone a investigar y por medio de sus propios recursos económicos contrata investigadores privados, empieza a hacer manifestaciones y ofrece una recompensa de 250,000 pesos para la persona que había privado de la vida a su hija. Después de años, güey, de estar investigando, de estar haciendo marchas, de estar duro, logra dar con el asesino de su hija. Le entrega a las autoridades pruebas, güey. Así como diciendo, ya hice su trabajo, ahora ustedes hagan el suyo. Y en el juicio, el asesino de la joven le pide una disculpa a la mamá y le dice, discúlpeme, yo sé que lo que hice es algo que no tiene perdón y yo sé que no tengo
ni en esta vida ni en la otra podré pagar lo que hice. Lo reconoce en el juicio, güey. Le pide una disculpa a la mamá en el juicio. ¿Y sabes qué pasó? Lo dejaron en libertad sin cargos. Sin cargos. ¿Y sabes qué pasó, güey? Todavía, después de que dejaron libre a este güey, la mamá la privan de la vida como un año después, güey, en muy misteriosas circunstancias. Pero la justicia de nuestro país es una mierda. No, sí te entiendo, Poncho. Ahorita igual me llegan un montón de imágenes, de información que de repente pues uno absorbe o que a uno le hacen llegar. En un municipio de por aquí, relativamente cerca, estos grupos que tienen el control, ya sabrás. Uh-huh. Cuando de repente bajan incluso los índices de robo, misteriosamente, ¿no? Por el mismo control que ellos mismos tienen. Bajan el nivel de robo a mano armada y este rollo, porque ellos mismos tienen ese control, irónicamente. O sea, controlan tanto a la raza, a la banda, que pueden decir tú sí, tú no, cuidado te vayas por acá, cuidado te metas acá. Me contaron una historia bien macabra, que mencionas esto de que aunque lo estás viendo, no se hace nada, ¿no? Capturan por cosas del destino al líder de aquí de esa zona, que era el que tenía realmente el control, y se le hace fácil a una chica tener la osadía de atracar cuando se dan cuenta de que esta chica se pone a atracar, hacen lo que quería ser un candidato a la presidencia, que para muchos dice, eso es bien exagerado, pero no, a lo mejor lo vemos en otros países asiáticos. Sin embargo, aquí mismo en el estado, de repente aparecieron por allá las manos, objetivamente, concretamente las manos. La chica sigue con vida, pero era como un escarmiento para crear este terror dentro de la misma asociación y decirles, próximo que se meta con la gente, así le va a ir. Atrapan a este líder y esa chica sigue sin manos, cabrón. ¿Hasta dónde llega la necesidad, la necedad, o como quieras llamarlo, de ponerse un filo en el muñón y seguir haciéndolo, cabrón? O sea, ni así, o sea, con tu muñoncito, con tu pico, sigues haciéndolo. Se me eriza la piel, cabrón, nada más de pensarlo, porque no estamos muy lejos de donde pasó esto. Sí, te entiendo, y hay una persona que abusa de manera con menores, pues lo más práctico es darle moche donde se le tenga que mochar. Aún así, cabrón, yo creo que hay raza que seguiría haciendo mamadas. Es que la verdad, güey, yo sí creo en un sentido, debería de haber un departamento de psicólogos y psiquiatras que hagan una evaluación, que digan, este cuate está bien jodido. O sea, ni a lo mejor castrándolo, él va, o sea, se va, ¿sabes qué? Entonces, pues lo siento, cabrón. O sea, más vale quitar una manzana podrida a que me pudras todas las demás. Entonces, pues sí, te vamos a quitar la vida porque eres un cáncer para la sociedad, güey. Pasemos a otras cosas más terroríficas. Otras cosas más terroríficas, más. Oye, pues yo tengo una historia. Mi historia la titulo Aquel bonito rosal. Una pareja se enamora. Ronaldo le ofrece matrimonio a Susan y se van a vivir a la casa en donde él creció toda su infancia, que le heredaron sus padres. Llegan a esa casa y de repente, cuando están desempacando, la joven empieza a escuchar una voz que le empieza a llamar Susan. Nadie la conocía en el pueblo, güey. Se asoma y se da cuenta que ese sonido provenía del jardín trasero, muy cerca de aquel hermoso rosal. Se repetía constantemente Susan, una voz femenina, bastante delicada. Ella se espanta, sale al jardín trasero y se da cuenta que no hay nadie. Le comenta a su esposo y le dice, alguien me estaba hablando. El esposo le dice, eso no puede ser, Susan, a lo mejor estás paranoica. Pasaron los días y de repente, una noche, Susan empieza a escuchar un sonido de un piano, una melodía muy dulce, pero muy hermosa, y empieza a escuchar Susan con la música del piano. Esta música del piano procedía de la sala de la entrada de la casa, lo que antes era el antiguo comedor de la familia. Cuando ella baja, se da cuenta que no hay nadie, pero sigue escuchando la música del piano, pero no había piano. Ella, bastante espantada, le comenta a su esposo, le empieza a decir todos los incidentes paranormales que están pasando en la propiedad, la persona que le está llamando, la tonada del piano, y simplemente él le dice, no hagas caso, estás paranoica.
Una de las cosas que más le llamaba la atención a Susan es que su esposo Ronaldo no dejaba que nadie se acercara a aquel hermoso rosal. Incluso cuando ella quería acercarse para regar la planta o para cortarla, él se molestaba y le decía que no te acerques al rosal. Era la regla de la casa. Solamente había una: no te acerques a aquel hermoso rosal. Ella no entendía qué estaba pasando. Pensaba que quizás podría ser algún recuerdo o algún valor intrínseco que él le daba por el tema de su mamá o por algo de la niñez, porque a lo mejor él la plantó, no sé. A lo mejor representaba para él un tema de importancia personal. Pasan los días y Ronaldo se tiene que ir por cuestiones de trabajo 2 semanas afuera de su casa. Ella dice: me voy a quedar sola 2 semanas. Y con todas las cosas paranormales que están pasando, pues imagínate. Ella toma la decisión de mantenerse centrada y pensar que todo lo que había escuchado y todo lo que había vivido habían sido cuestiones simplemente de su mera imaginación. Ese día en la noche, sola en la casa, empieza a soñar esa melodía, esa canción de piano que escuchaba por las madrugadas, y empieza a observar que en esa sala había un piano blanco. Lo más raro de este sueño es que ella empieza a sentirse dentro de su sueño lúcido en primera persona. Ella se acerca al piano, se sienta, levanta la tapa del piano y empieza a tocar esa melodía. En su sueño alcanza a percibir que sus manos están pálidas y muy delgadas, asemejando las manos de un cadáver. Pero era ella, en su sueño ella sabía que estaba ella tocando el piano, pero ella ni siquiera sabía tocar el piano. En ese sueño alcanza a percibir la presencia de un hombre, una silueta que se acerca a ese piano, y que de repente, de un golpe, baja la tapa del piano y ella despierta. Estos sueños se empiezan a repetir más y más y más todos los días. En las madrugadas, siempre a las 3 de la mañana, se escuchaba esa melodía de piano en donde ella estaba en su sueño tocando ese piano blanco de cola, y con una muy tenue y dulce voz le llamaban Susan, Susan, Susan. Susan, al ver que esto era imposible, que ella ya no podía seguir en esa casa, ya que el temor y el miedo le carcomían los huesos, ella ya no podía estar ahí. Esto ya no era una cuestión de su imaginación, no era una cuestión de paranoia. Algo estaba pasando, algo no cuadraba, algo no estaba bien, algo se salía de la razón. Para poderse despabilar de todos los sucesos paranormales que le estaban pasando a Susan, ya que faltaban todavía aproximadamente como 8 días para que regresara Ronaldo a su casa, ella toma la decisión de darse una vuelta en el pueblo para despejar sus ideas, y aprovechando pasa a tocarle la puerta a su vecina para presentarse con ella. Cuando regresa rumbo a su casa, se acerca a la puerta de la vecina, le toca la puerta y abre una señora aproximadamente como de 65 años de edad, con el cabello muy cano, y se presenta: hola señora, yo me llamo Susan, soy su nueva vecina. Hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Raquel, soy la esposa de Ronaldo. Claro, conocemos a Ronaldo desde que era muy chico. Él aquí creció, pero yo no sabía que Ronaldo se había vuelto a casar. Y en ese momento Susan hizo una cara de sorpresa, porque ella no sabía que Ronaldo era divorciado. Al momento de darse cuenta, Raquel dice: discúlpeme, Susan, no te quise incomodar, no sabía que tú no estabas enterada de esto. No, sí, claro, Ronaldo me dijo que se había divorciado. No, Susan, Ronaldo no se divorció, Ronaldo es viudo. En ese momento Susan, con una expresión de asombro, se despide de su vecina y se va hacia la casa, pensando qué estaba pasando. ¿Por qué Ronaldo nunca le había dicho que era divorciado? ¿Y por qué Ronaldo no le había dicho que era viudo? En ese momento, en la noche, con el miedo, sabía que iban a llegar las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana vuelve a escuchar su nombre: Susan. El rosal es la clave. Ella sale, empieza
a escarbar la tierra de aquel bello rosal, encontrando el hueso de una persona. Siguió escarbando y escarbando y escarbando y se dio cuenta que ahí habían enterrado un cuerpo. Ese día Susan se acostó con miedo y más dudas que preguntas. Misteriosamente el sueño la venció y en ese sueño vuelve a ver esa imagen cuando ella se acercaba al piano de cola y vuelve a ver esa silueta, pero esta vez siente un golpe en la cabeza. En su sueño ella estaba sangrando, su cabeza reposaba en el piano. Ella en su sueño empezó a ver cómo la levantaban de los brazos, la cargaban hacia el jardín y la empezaban a enterrar viva. Ella sentía la tierra caerle al pecho, a la boca, a la cara, a la frente. Ella lo estaba sintiendo, sabía y perfectamente entendía que le estaban asesinando. Cuando ella despertó, entendió todo. La mujer que le estaba hablando era la exesposa de Ronaldo. Ella, a través de Susan, quería justicia. Al día siguiente le llamó a la policía. La policía llegó a la casa, desenterraron el cuerpo de la exesposa de Ronaldo y pues la enterraron en un cementerio con los honores y las plegarias para que su alma descansara en paz. A Ronaldo lo detuvo la policía y Ronaldo actualmente sigue en prisión. Esto pasa en Oklahoma y bueno, esta historia es la historia de aquel bello rosal. Susan. Macabrónica historia, muchos. Ella era el conducto, güey. Ella era el puente entre el mundo espiritual y el mundo de los vivos para buscar su justicia. A continuación yo les voy a contar un cuento que se titula Terror en la morgue. 6 años trabajando en aquella morgue y nunca vi o sentí nada que no fuera normal. Aunque muchos de mis compañeros siempre relataban sucesos escalofriantes que les sucedían cada vez que trabajaban, sin embargo, cuando escuchaba los relatos de mis compañeros, yo solía reír, porque en aquellos momentos me parecía que no se acababan de acostumbrar y trabajar con cadáveres. Bueno, hoy les relataré algo que cambió mi forma de ver y de pensar. Pasaban las 12 de la noche cuando llegó un caso bastante perturbador. Mi ayudante y yo estábamos más que agotados luego de haber realizado 3 autopsias. Una señora de unos 60 años de edad llegó a nosotros aquella noche el 24 de octubre. Extremadamente fría la noche, tanto así que el aire acondicionado tuvimos que bajarlo lo más posible para poder trabajar. A decir verdad, nunca antes había presenciado algo como aquello. Y qué decir de mi ayudante, el cual no aguantó por mucho y terminó retirándose y dejándome solo. En aquella noche fría y solitaria, encerrado entre 4 paredes herméticamente, con un cadáver frío, rígido y en las peores condiciones, esta señora, al llegar a la morgue, la dejaron sobre la mesa de metal. Mi primera reacción fue llegar hasta ella y fue entonces que me horrorizó ver su cuerpo al quitar la sábana que la cubría. No pude evitar retirarme con algunos pasos hacia atrás. Cientos de gusanos salían de gran parte del cuerpo putrefacto de esta señora, principalmente del oído, la boca, la nariz y los ojos. La ropa que portaba estaba sucia y más que rasgada. En años trabajando en la morgue, nunca había lidiado con un caso así. No pude evitar vomitar unas 3 veces seguidas. El cuerpo me sudaba como nunca antes. Tengo que decir que me dio algo de miedo, pero tenía que realizar mi trabajo. Al leer el informe de esta señora, ella fue encontrada muerta en su casa por su olor putrefacto durante varios días que la encontraron los vecinos. También relataron que ella vivía sola hacía más de 20 años. Nunca le conocieron un familiar y tampoco la relacionaban con nadie. Entonces actué de otra forma. Al ver que había muerto de forma natural y que yo no tenía ningún pariente y mucho menos vecino cercano a ella, hice un reporte y la trasladé yo mismo al crematorio del hospital. Al regresar a la morgue sentí una sensación extraña, como si estuviera siendo observado. Mi vista recorrió todo el lugar frenéticamente y no pude ver nada. Culpé al nerviosismo que aún corría por mi cuerpo. En mi mente aún estaba el cuerpo muerto de aquella señora. 3 de la madrugada cuando observé el reloj de la pared y entonces decidí recostarme un poco. Quizás así lograba descansar y relajarme un poco en el cuarto de descanso. Debo haberme quedado dormido
unos 15 minutos cuando un gran ruido me despertó sobresaltado. Tanto así que mi corazón se aceleró al 1000 por segundo. Me dirigí al salón de la morgue y nuevamente aquella sensación de estar siendo observado. El frío era horrendo. De pronto sentí la necesidad de mirar a la mesa de metal. Ahí vi lo que me horrorizó tanto que mis labios temblaban, y qué decir de mis dientes, los cuales no pude evitar que dejaran de chocar entre sí. Cuando vi el cuerpo putrefacto de la señora, que había llevado más o menos media hora antes al crematorio, estaba sentada y su cabeza giraba de una forma antinatural, la carne de su cuerpo caer por pedazos en la fría mesa de metal. Yo estaba más que petrificado, y aún más cuando su podrida boca salían ruidos escalofriantes. De pronto, la puerta de la morgue se abrió generando el ruido más escalofriante que yo hubiera escuchado antes. Un grito de terror salió de mi garganta, estremeciendo todo el lugar. Era mi ayudante, el cual regresó, y al sentirme gritar de pánico, me preguntó que qué sucedía. Le contesté apuntando con un dedo para la mesa de metal, y cuál fue mi sorpresa, que no había nada. Esa noche fue la más larga que yo haya tenido en la morgue. Terminé por no contarle a nadie y ni siquiera a mi ayudante, pero aún en la actualidad no sé qué me sucedió ese día. Cualquiera en mi caso hubiera salido de ahí para no regresar nunca más. Sin embargo, yo sigo trabajando, pero hay noches en las que presiento que estoy siendo observado, solo que ya no me doy el trabajo de buscar, porque el que busca algo lo encuentra. Sígueme en Poncho TV Relvado. O sea, se lo publicaste, güey. Este se publica y está en los puestos de revista el próximo lunes 1 de mayo, o sea, mañana. A todo dar, qué buena onda, güey. O sea, mañana. Ya lo tenemos aquí, el impreso. Bueno, aunque la gente nos va a ver, bueno, sí. dentro de 5 días, porque... Por lo que ya sabemos, pues. Por el Uñas, el innombrable. Pero hoy que estamos celebrando el Día del Niño, se publica el día de mañana, 1 de mayo, Día del Trabajo. Bueno, pues yo me voy con una historia que se llama El amor de madre más allá de la muerte. Mi abuelita materna, Luz Marina Gutiérrez, nacida en Nicaragua, a la edad de 8 años tuvimos que vivir la terrible pena de quedar huérfanas, en circunstancias bastante misteriosas. Y esta es la historia de mi bisabuela, cómo contrajo matrimonio. Mi bisabuela de cuna rica, mi bisabuelo de origen humilde. Al año de casado nació mi abuelita. El matrimonio no era bueno. A mi bisabuelo le gustaba el vino y las mujeres. Una tarde decidió abandonar a mi bisabuela e irse a vivir con otra mujer. Sin embargo, nunca le pidió el divorcio a mi bisabuela. Él de tarde en tarde le pedía dinero con el pretexto de que sigo siendo tu esposo, hasta que un día mi bisabuela se lo negó al enterarse que otra mujer estaba embarazada de él. Ahí comenzó el calvario de mi abuelita y mi bisabuela, pues la noche de la mañana mi bisabuela enfermó gravemente, quedando postrada en su cama al cuidado de su pequeña hija. Mi bisabuela, siendo una niña, cuidaba de su madre como un adulto, la bañaba, la cambiaba, estaban solas y no tenían más parientes que una a la otra. Y así, una noche, mi bisabuela empezó a agonizar en esos pequeños brazos de su hija. Dice mi abuelita que sufrió horrores mi bisabuela para morir. Ella, siendo criada en la religión católica, fue de inmediato a traer un sacerdote. Al entrar, se llevó un tremendo impacto ante la escena tan desgarradora de esa mujer y de la niña. Dice mi abuela que al darle la unción, mi bisabuela empezó a expirar de su cuerpo enormes y grandes hormigas. El sacerdote dijo: ¿cuánta maldad debe de tener un alma para hacerle daño a otro ser humano? Y así mi abuela quedó huérfana. Mi bisabuelo fue por ella y se la llevó a vivir con él y con esa mujer. La vida de mi abuelita Luz Marina a partir de ese momento se convertiría en una vida llena de mucho sufrimiento. Ella llegó a esa casa no como hija, sino como una sirvienta. Era maltratada por la mujer de su padre y el día no le rendía para todas las labores que tenía que cumplir, pues también en la noche tenía que cuidar a la nueva hija del padre. Dice mi abuelita que ella moría de sueño, de cansancio y que la recién nacida no paraba de llorar, pues ambas eran unas niñas.
Una noche le ganó el cansancio y descuidó a esa pequeña niña. El castigo que recibió jamás lo olvidaría, pues recibió golpes y azotes que la dejaron por semanas con el cuerpo cicatrizado. Lloró tanto esa noche y con miedo de dormirse, y de pronto las puertas de la bodega donde ella dormía se abrió. Ella pudo contemplar a su madre, que se acercaba hacia ella y la consolaba, y le dijo: «Duerme, mi niña, yo te cuidaré hoy». A la mañana siguiente, ella y la pequeña despertaron. Las dos tranquilas y descansadas, mi abuelita guardó silencio y a nadie le contó lo que había sucedido. Todos los días, ella terminaba sus labores y con alegría se estiraba a descansar a esa bodega, pues sabía que su madre llegaría a visitarla para abrazarla y consolarla y poderla dormir en sus brazos. Así llevaba un año, mi abuelita siendo visitada todas las noches por su madre. Pero un día su suerte volvería a cambiar. Una mujer que veía el maltrato que sufría por parte de la nueva mujer de mi bisabuelo decidió ayudar a mi abuelita a escapar y se la llevó a un lugar muy lejos. La depositó en una casa donde también sería criada y donde las labores eran inmensas. El cansancio para su pequeño cuerpo era enorme y la tristeza que pasaba por su alma cada vez era más honda. Más sucedió que una noche su madre llegó ahí con ella a ese nuevo lugar y nuevamente la consoló y la acarició. Esas horas con su madre le daban la fuerza para seguir adelante, pero un día otra de las empleadas vio llegar a mi bisabuela atónita de lo que veía. Fue a llamar a la dueña de la casa. Este interrogó a mi abuela y le preguntó: «Luz Marina, ¿quién es esa mujer que te visita?». Ella dijo: «Ella es mi madre». «Pero si tu madre está muerta, ¿cómo es posible?». «No lo sé, pero ella viene todos los días a platicar conmigo y me abraza». Algo movió a esa mujer en el corazón y le dijo: «Luz Marina, tu madre tiene que descansar, tienes que decirle que se vaya». Las cosas cambiaron para mi abuelita en esa casa, pues de repente hubo un trato diferente. Ya no dormía en la bodega, dormía en un cuarto de señoritas, había más amabilidad y hasta cierto cariño por parte de la dueña hacia mi abuelita. Así que una noche mi abuelita tuvo que despedirse de su madre para siempre. Y esa mujer, la dueña, le dijo a mi bisabuela que se fuera en paz, que ella cuidaría a su pequeña hija. No volvió a ver más a su mamá. Mi abuelita Luz Marina tuvo que vivir así huérfana y pobre, pues mi bisabuelo le robó toda su herencia. La vida de mi abuelita no fue tan fácil, sin embargo, ella vivió como una guerrera y fue una gran mujer. Ahora tengo la fe y la esperanza de que yo sé que ahora en este momento se reencontró con su madre en el cielo y está acurrucada en las piernas de aquella hermosa mujer. La siguiente historia, Poncho, se titula Embarazo Infernal. Mi esposa y yo tenemos unos 4 años de casados y somos una pareja feliz. Pero hay algo que nos perturbó mucho y fue enterarnos que ella era infértil. Fuimos a muchos doctores, diversas opiniones, pero la conclusión siempre fue la misma. Así que dejamos de intentarlo y a pesar de la tristeza que da al saber que no podrás tener hijos, decidimos seguir adelante y ser felices solo nosotros dos. Sin embargo, una amiga de mi esposa le aconsejó ir a ver a un anciano, el cual al parecer podía lograr lo que la ciencia no, y hacer que mi esposa quedara embarazada. Yo me opuse, puesto que no creo en esas tonterías, pero la vi tan emocionada que no tenía fuerzas para negarle este pedido. Así que fuimos a ver al anciano. El lugar era una pequeña casita, algo misteriosa. Al entrar se podía sentir el olor a incienso, a hierbas. El viejo estaba sentado en el piso y le dijo a mi esposa que hiciera lo mismo. Pero dentro de un círculo hecho de velas rojas, todo el asunto me estaba pareciendo de lo más macabrónico. Pero todo sea porque mi esposa sepa que al menos lo intentamos. El anciano tenía un rostro pálido y muy demacrado, y nos contó que hace mucho tiempo él tenía una pequeña niña como de 8 años, la cual había muerto por una rara enfermedad, la cual ni él pudo evitar con todos sus rezos y pócimas, pero que no se daba por vencido y que sabía que algún día la vería de nuevo. Tenía la foto de la niña, la cual era muy bonita, pero parecía que le faltaba el dedo medio de la mano derecha. En fin,
Puso su mano sobre mi mujer, dijo algunas palabras extrañísimas y nos fuimos de aquel lugar. Al cabo de unos meses, cuando ya por fin confirmamos que no había sido más que otra pérdida de tiempo, sucedió el milagro. Mi mujer regresó a casa feliz, diciéndome que estaba embarazada. Yo no lo podía creer y ambos lloramos de felicidad. En ese momento no pensamos que el anciano tuviera algo que ver. La verdad no importaba. La felicidad que nos embargaba era lo único importante. Lástima que la felicidad que sentíamos fue desapareciendo al pasar los primeros 2 meses de embarazo. Mi esposa sufría de horribles pesadillas. Tenía visiones de que todas las noches las visitaba una niña pequeña que subía a la cama y le acariciaba la barriga. Pero aquella niña estaba lejos de ser normal. Ella me decía que solo con su presencia era como si le robaran el aire, y sentía un mal olor en la habitación. Yo no sentía nada, aunque estuviera durmiendo al lado de ella, pero cada vez que se despertaba, sudando y sobresaltada, se abrazaba fuertemente de mí y lloraba aterrada. Las cosas se intensificaron. Al pasar las semanas, sus visiones comenzaron a afectarme a mí también. Yo despertaba de madrugada porque sentía la presencia en nuestra habitación y vi claramente cómo una niña, a la que no le podía ver el rostro, parecía más bien una sombra que entraba lentamente al cuarto. Yo estaba petrificado y no podía mover un solo músculo, solo movía los ojos. La niña se subió a la cama junto con nosotros y yo la observaba mientras acariciaba la pancita de mi amada esposa, donde estaba mi hijo formándose. Mi esposa no reaccionaba y las lágrimas de impotencia salieron de mis ojos. Luego la niña se acercó a mí, mi oído y dio un grito espeluznante antes de desaparecer. ¿Qué te pasó, mi amor? ¿Por qué estás tan alterado? No pasa nada, solamente tuve una pesadilla. Tú también la viste, ¿verdad? No me lo niegues. Ya te dije que no fue nada, duerme. Recuerda que mañana vamos a lo del ultrasonido para ver al bebé. Yo no podía decirle lo que había visto, solo la perturbaría más, puesto que yo ya estaba aterrado. Fuimos al ultrasonido para ver por primera vez a nuestro hijo. Las imágenes eran lindísimas. Mi esposa y yo llorábamos de felicidad, pero el doctor, examinando más a fondo, observó una anomalía muy extraña en nuestro bebé. Al parecer, en una de sus manitas no se había formado por completo y daba la impresión de que le faltaba el dedo medio de la mano derecha. El dedo simplemente no estaba. Fue algo muy triste, pero lo íbamos a querer como fuera. Gonzalo, ¿recuerdas hace meses cuando fuimos a ver a ese anciano para que nos ayudara? Sí, mi vida. ¿Qué se te ocurre? ¿Que no recuerdas que él tenía una niña que murió hace mucho y que casualmente le faltaba el mismo dedo que a nuestro bebé? Y ahora que lo pienso, la chiquilla de esa foto se siente como la que ha estado presentándose en mis pesadillas. ¿Será que acaso... Por favor, Amalia, no pienses eso. Es solo una casualidad. ¿Acaso crees que su hija va a reencarnar en nuestro hijo? Eso es imposible. Yo no creo en esas cosas. Ya cálmate, no llores. Gonzalo, es que no te lo había dicho, pero hace un momento, antes de que se fuera el doctor, me dijo que no va a ser niño. Tendremos una niña. Ese comentario me heló la sangre, porque aunque yo lo negara, estaba realmente asustado, y por más que lo negara, eran demasiadas coincidencias. Sin decirle a mi esposa, decidí hablar con aquel anciano, el cual ya no se encontraba en aquel lugar. Su casa había desaparecido. Pregunté y nadie sabía de su paradero. Eso me dejó aún más preocupado. Al regresar a casa, mi esposa dormía en el sofá. Intenté levantarla y llevarla a la cama, pero de repente se despertó gritando muy angustiada. ¡Sácamela! ¡Sácamela, por favor! ¡Por favor, está dentro de mí! Pero, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes? Amalia se arrancó la camisa y al verle la barriga, casi muero del terror.
Se apreciaban unas manos tratando de salir por debajo de su piel. Se movía por todos lados como buscando una salida de su cuerpo. Ella gritaba de dolor y yo no sabía qué hacer. Las cosas en la casa comenzaron a caerse, las mesas y las sillas temblaban. Realmente era algo aterrador, algo más allá de lo que yo jamás hubiera pensado que podía pasar. Yo estaba muy asustado, pero no iba a dejar que mi esposa muriera, así que la desnudé, la puse en posición de parto y a pesar de que no dejaba de gritar, intenté sacar a ese bebé o lo que fuera dentro de ella, así que introduje mi mano y sentí que toqué su cabeza. Empecé a extraerla y se escuchaban ruidos raros que venían por toda la casa. Una fuerza invisible me arrojó lejos y mientras estaba allí en el suelo, tratando de no desmayarme, vi como por sí sola esa cosa salía del cuerpo de mi esposa, la cual ya no gritaba. Lo primero que vi fue su mano de 4 dedos, luego la otra, la cabeza con cabello largo y negro, y sus ojos eran negros como la noche. Cayó al suelo llena de sangre y la placenta de mi esposa. Arañaba el piso con sus largas y tenebrosas uñas. Definitivamente era la niña de la foto. Ya no era un feto, ya no era un bebé, era una niña de 8 años. Pero no linda como la de la foto. Esto era otra cosa, esto era algo infernal. Aunque estaba aterrado y petrificado, logré sacar fuerzas. Tomé un arma que tenía en casa y le disparé en la cabeza. Dejó de moverse. Luego, corté el cordón umbilical de manera rudimentaria y llevé a mi esposa al hospital, en donde lograron salvarle la vida. Varios meses después, aún no hemos podido olvidar esa experiencia tan terrorífica, pero estamos tratando de seguir adelante. Sin embargo, algo me tiene intranquilo. Desde hace unos cuantos días, me parece ver a aquel anciano parado frente a nuestra casa, tomado de la mano de una pequeña niña. Pero al tratar de acercarme a él, simplemente desaparecen. Siento que aún nos vigilan. Mi esposa está embarazada otra vez. Hoy fue a hacerse el ultrasonido. La verdad yo no fui, porque quería que ella me sorprendiera. Aquí llega con la noticia. Mi amor, por fin llegas. Estaba ansioso por saber qué tendremos. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué traes esa cara? Amalia, ¿estás pálida? Mi amor, háblame. ¿Qué viste en el ultrasonido? Mi esposa no puede responderme. Está paralizada de miedo. Y yo también. Generalmente no es bueno explicar el final de un cuento. Más que nada porque me gusta que la gente que lo lee y que los escuche saque sus propias conclusiones. Seguramente no faltarán las personas que estén con la intriga. Sin embargo, yo les explicaré lo que pasa al final. Simplemente, la esposa va al ultrasonido para terror de ella y de su esposo. El feto que lleva adentro nuevamente le falta un dedo y tiene rasgos de nuevamente ser una niña. Por eso, el esposo ha seguido viendo al viejo junto a la niña. Al parecer, cada vez que Amalia está embarazada, será de esta niña. Por eso, ellos continúan atrapados en esta maldición. Mira, me acordé mucho de una película que se llama Ojo de Gato, de Stephen King. Uh-huh. Es una película que supuestamente son 3 historias referentes a un gato. Y la primera historia habla sobre... Los voy a poner en contexto porque tampoco los quiero spoilear vamos a sacar una crítica de la película. Sí. Los voy a poner en contexto. Es un hombre que tiene adicción al tabaco muy, muy fuerte y que se ha metido a varias clínicas, hipnosis y a varias clínicas de ayuda para poder dejar el tabaco. Y un día uno de sus amigos le dice: yo conozco una empresa muy buena que dejas la adicción al cigarro sí o sí, güey. Entonces él, en su desesperación, pero yo no podía dejar de fumar, va a esta empresa. Entonces lo recibe, le dicen: bueno, ¿usted qué pedo, no? Yo quiero dejar de fumar. Dice: ok, firme un contrato. Así, con contrato y todo, güey.
nuestro servicio está garantizado en un 100%. O sea, tú vas a dejar de fumar porque vas a dejar de fumar. Y entonces él pues dice, bueno, sí, ojalá pues, me puedan ayudar, pero que son pláticas, terapias. Abren unas cortinas, güey, y en esas cortinas está un ventanal grande. Y es como un cuarto y tiene como una reja en el piso. Avientan a un gato, güey, adentro de ese pequeño cubículo. Y aprieta un botón y entonces se electrifica la parte de abajo, entonces el gato empieza a electrocutarse. Entonces no puede pisar firme, güey, porque se electrocuta, güey. Y esta persona le dice, oye, lo que pasa es que esto es inhumano, güey. Y dice, no, mira, es que si tú no dejas de fumar, a quien vamos a meter adentro de ese cubículo no va a ser a este gato, va a ser a tu esposa. Entonces el güey pues se va y les dice, no, o sea, ustedes se meten con mi esposa, van a ver, y se va, güey. Entonces, dice, cada vez que vayas en la calle, no vas a saber si el policía o el güey de las nieves o el que te vende hot dogs o el que bolea zapatos es algún detective de nosotros, alguien del staff de nosotros. Entonces tú vas a estar supervisado las 24 horas. Entonces él se va y pues le empieza la paranoia, güey, ¿no? Porque voltea y piensa que pues todos lo están viendo, güey. Y le entra la desesperación del tabaco. Y entonces en uno de esos arranques, él agarra una cajetilla, agarra un cigarro y se agacha, o sea, va en su coche y se agacha para que no lo vean y se fuma un cigarro. Y dice, no, pues nadie me vio, pues yo lo hice escondido. De repente, pues unos cuates, pues lo levantan, o sea, si me estás viendo de otro país, levantar es cuando como que te secuestran, o se te agarran y te llevan, ¿no? Se lo llevan y lo llevan a la oficina. Abren las cortinas y está su esposa dentro del cubículo, güey. Y entonces la empiezan a electrocutar a la esposa. La esposa no podía pisar porque se electrocutaba. Si tú vuelves a fumar, o cada vez que fume, pues vamos a lastimar a tu esposa. Y pasa el tiempo y el güey, pues dentro del contrato, tenía que ir a esta empresa, a esta clínica, a que pues verificaran su salud, su peso, y bromeando, o sea, le están checando la respiración y todo, y bromeando le dice el doctor, güey, le dice, mira, ¿sabes qué? Vas muy bien, nada más que cuida tu dieta, porque si bajas más de 5 kilos, y entonces él agarra y dice, ¿qué? ¿Van a electrocutar a mi esposa? Y dice, no, le vamos a cortar el dedo meñique. Si tú bajas 5 kilos, le vamos a cortar el dedo meñique. Pero se lo dice en forma de burla, o sea, de broma, güey, vaya, ¿no? Y dice, ay, sí, ¿cómo crees que le vas a cortar el dedo? Y se va. Y entonces, hacen una reunión para brindar de que este güey ya había dejado de fumar. Y hace la reunión el amigo que le recomendó esta empresa. Entonces dice, no, pues por esta empresa, ¿no? Que me ayudó a dejar de fumar. Y cuando todos están brindando, la esposa del amigo no tiene el dedo meñique. Entonces ahí se da cuenta que si bajaba de peso, güey, o no controlaba su peso, iban a cortar el dedo a su esposa, güey. Y me acordé y vaya, no seas cabrón. Lo saqué No, sí. a colación por lo de el bebé, ¿no? Que le faltaba el dedo. el dedo, güey. Fíjate, no lo he visto. Bueno, aquí les voy a dejar en la descripción, les voy a dejar la liga del episodio que les acabo de platicar. Órale, muy bien. Para que lo vean. Sí, hay que verlo. Yo no lo he visto, pero hay que verlo. Se llama Ojo de Gato, güey. Ojo de gato, ok. Ojo de Gato. Y también esa película tiene la tercera historia, habla sobre cómo un duende le roba el alma a una niña. Entonces, pero bueno, yo se las dejo aquí para que la disfruten. Ahí con toda su... Nada más, ¿es una película en 3 partes o son 3 películas? Es una película que tiene como 3 historias. Ah, ok. Que se entrelazan las 3 historias por el gato. Me voy con una historia que se llama Carne de Primera. Mi nombre es Ana y todos me dicen desde el colegio Anita. Tenía 8 años en aquel entonces
y vivía sola con mi mamá. De hecho, estaba completamente enferma. Nunca supe quién era mi padre, pero no me importaba en lo absoluto. Mamá todo el tiempo estaba acostada. A mi corta edad, yo tenía que hacer todos los quehaceres del hogar. Claro, con la ayuda de mi mamá todo era muchísimo más fácil. Desde su posición ella me orientaba cómo tenía que ir haciendo todos los quehaceres, desde lavar hasta cocinar diariamente. No teníamos a nadie más que nosotras mismas. Un día nos quedamos sin alimento, ni siquiera un trozo de pan para poder comer. Recuerdo que mi mamá, al ver esta situación, lloró pidiéndome que le diera un abrazo bien cálido y fuerte, también diciéndome a la vez que de un momento a otro dejaría de respirar. A decir verdad, no la entendí en primer momento. Luego dijo algo que me heló la sangre, dejándome estupefacta. En pocos minutos ya no estaré contigo, en pocos minutos dejaré de respirar. No llores por mí, no busques a nadie cuando yo muera. El desespero llegaría a mí de forma brutal al darme cuenta que cuando dejé de responder tus preguntas, cuando no responda a tus llantos desesperados, ay, sabes que te amo más que nada, más que a nada en la vida. No dejes que el hambre te venza. Mi cuerpo estará tendido aquí en la cama y no sentiré dolor alguno. La carne de mi cuerpo será un manjar por días para ti, mi niña. Hija mía, hazle caso a tu mamá. Solo debes de tomar el cuchillo más filoso de la cocina y cortarás toda la carne de mi cuerpo. La guardarás en la nevera y los huesos los enterrarás en nuestro sótano, por favor. No quiero irme y dejarte en una situación tan terrible, sola y sin alimento. Yo te tuve en mi vientre por 9 largos meses. Ahora te toca a mí tenerme dentro de tu pequeño cuerpecito tan frágil. Yo seré tu sustento por algunos meses. No hay otra manera. Hay que hacerlo. Yo estaba más helada y petrificada con todo lo que mi mamá me iba diciendo. Mi garganta se cerró, casi no podía respirar. Esta situación es la situación más dura que yo había vivido en toda mi vida. Unos minutos después, sentí un ronquido leve que salió de mi mamá. Y aunque me abrazaba con todas sus fuerzas, era como si solamente no quisiera soltarme jamás. Luego de aquel abrazo, ella cedió. Los brazos de mi madre se soltaron de mi cuerpo. Me incorporé tan rápido como pude y separé mi cuerpo del de mi madre. Desde mi posición parada frente a ella, la observaba su cuerpo sin vida. Sus ojos abiertos me transmitían mucha tristeza. Quise llorar, gritar y mucho más, pero la verdad no pude. Nunca antes había desobedecido a ninguna orden de mi madre, y esta no iba a ser la excepción. Con algo de temor fui por un cuchillo, y mientras cortaba el cuerpo frío de mi madre, pude notar una pequeña sonrisa reflejada en sus grandes ojos azules, y de poco a poco sus ojos se fueron cerrando. A los días empecé a asistir al colegio de manera normal, como si nada hubiera ocurrido. No pude darme el lujo de que se enteraran de la muerte de mi madre. Mi día a día no era fácil, pero tenía que seguir mi curso de vida. Siempre fui la chica del colegio a quien maltrataban por la simple razón de ser huérfana de padre y la pobreza al extremo en la cual yo me encontraba. Comencé a ver las cosas diferentes, desde otro ángulo. Gracias a mi mamá, hoy seré independiente y nunca más pasaré hambre. Todas y todos aquellos que un día me maltrataron en el colegio, hoy soy parte de mi lista de alimentos. Hoy en día soy una mujer exitosa, mis restaurantes con total demanda y yo, yo soy la única encargada de traer y cortar la carne que mis trabajadores deben de cocinar. Poncho, te voy a mencionar Verónica, Perla, Claudia, Rosa, Ariana y Carmen. Parecieran 6 nombres de mujeres como cualquier otro nombre, pero en realidad estos nombres quedaron marcados por una tragedia que ocurrió en una tienda departamental hace 13 años. Me refiero a las muertas de Coppel. No sé si tú has escuchado del caso. No. De lo que trató, de cómo fue, de cómo sucedió, Poncho. La verdad fue algo que cimbró a la gente, no nada más de Culiacán, Sinaloa, en donde sucedieron los hechos,
sino pues en todo el país y obviamente pues en toda la cadena esta de Coppel. 6 mujeres murieron asfixiadas mientras hacían el inventario por la noche. Las dejaron encerradas. Te relato cómo estuvo. Estas 6 chicas perdieron la vida por la negligencia de sus jefes al dejarlas encerradas como en una tipo trampa, en donde murieron asfixiadas y calcinadas. Cerca de las 10 de la noche en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando vecinos reportaron un fuerte incendio en la tienda Coppel Hidalgo, ubicada en la calle Miguel Hidalgo, entre las avenidas Álvaro Obregón y Juan Carrasco, en la zona centro de esa ciudad. Coppel Hidalgo era una tienda de 3 pisos y el incendio dio inicio en la planta baja. En su interior, 6 mujeres realizaban el inventario. Por prácticas de la empresa, las dejaban encerradas con llave. Uno de los bomberos dio testimonio que los candados estaban cerrados por fuera y en un inicio no les dijeron que había personas adentro, por lo que tuvieron que cambiar la estrategia para sofocar la conflagración. Al menos 75 elementos de bomberos de los diferentes municipios hicieron su mayor esfuerzo durante más de 11 horas para controlar el siniestro, aunque tiempo después la tienda se comprometió a indemnizar a los deudos de las 6 mujeres que perdieron la vida. Directivos de la cadena aceptaron pagar los estudios completos, básicos y hasta el profesional de los 9 huérfanos que quedaron, dar viviendas a las familias de las 6 fallecidas y ampliar los inmuebles que hubieran comprado. Además, se seguirá pagando a los deudos el salario íntegro a las víctimas durante 10 años, o sea, eso fue hace 3 años, que terminó, así como un seguro de gastos médicos mayores. Ascenderán a 2 trabajadoras que son hermanas de unas de las fallecidas, todo esto con la condición de que desistieran de las acciones. A los familiares de las jóvenes trabajadores, ninguna cantidad será suficiente, pues ya no están con ellos. En el 10º aniversario de aquella tragedia, algunos usuarios de internet recordaron los lamentables hechos. Imagine que su hija acepta un empleo con un sueldo de miseria, porque tiene hijos que mantener, o por no tener acceso al seguro social. Imagine que su hija está encerrada durante la noche para que junto con otras empleadas realice un inventario. Imagine que se origina un incendio y ni su hija ni ninguna de las empleadas pueden salir porque está cerrado con candados externos y la persona que tiene las llaves no está ahí. Imagine que su hija o las empleadas llaman a las emergencias para pedir que las auxilien y pasan horas sin que nadie actúe. Que su hija ve la muerte inminente y llama para despedirse con un llanto, sofocada. Otra que manda un mensaje para pedir que cuiden a sus hijos. Y otra más que pide un celular prestado para hacer lo mismo porque el suyo ya no tenía saldo. Esto fue lo que le ocurrió a las 6 mujeres empleadas de Coppel Hidalgo en Culiacán, Sinaloa, el 10 de noviembre del año 2000. Hoy, en este aniversario, yo las recuerdo y las nombro a cada una. Verónica, Claudia, Perla, Rosa, Ariana y Carmen. Descanso eterno. Fue algo muy lamentable, hay mucha información, hay videos de cuando están sofocando, Poncho, de cuando están tratando de sofocar esta conflagración, este incendio. Fue algo muy lamentable, fue algo muy trágico. Y te hago 2 comentarios. Hace poco se volvió tendencia esta nota, precisamente por este boom que hubo acerca de la inteligencia artificial. Obviamente hubo quien recreó una de las imágenes que supuestamente cómo se verían las 6 chicas aterradas sin poder salir de Coppel. La están viendo ahí en su pantalla, esta imagen creada con inteligencia artificial de cómo supuestamente cómo se verían ante esta situación. Muchos dieron por buena esta fotografía, obviamente no es así, y a raíz de todo esto pues se genera un cuento macabrónico que le doy lectura, de Macabrón para todos ustedes. El último buen fin, miramos el hidrante y los extintores, pero no teníamos ni idea de cómo se utilizaban. ¿Huele a quemado? Sí, ¿qué será? ¿Sabe? Como que viene de ahí abajo. A ver, vamos a fijarnos. No se vaya a estar quemando algo.
y la chinga que nos ponen. Verónica, Perla, Rosa, Ariana, Carmen y yo trabajamos en aquella tienda departamental. Entramos a chambear a eso de las 8 de la noche y nos tocaba hacer inventario de la tienda para tener todo listo para el Buen Fin. Nos llevamos unas tortas para papear algo, pues no saldríamos hasta las 7 de la mañana. Nuestro jefe era muy desconfiado y siempre cuando trabajábamos de noche cerraba las 5 cortinas con candado. Simplemente era imposible salir para ir por unos tacos de los que vendían en la esquina. Todas estábamos en el tercer piso. Yo estaba junto a Perla en el área de zapatería. Veíamos aquellos tenis con la esperanza de poder comprarlos algún día. Necesitábamos usar toda nuestra quincena para comprarlos más baratitos. Nuestro sueldo apenas si nos alcanzaba para mal comer. ¿Huele a quemado?, preguntó Perla. Sí, ¿qué será? Se ve como humo. Sabe como que viene de abajo. Sabíamos que en el primer piso se encontraban los electrodomésticos y las llantas. Olía como a llanta quemada. A medida que bajábamos por las escaleras, el humo se hacía más denso. El calor se sentía cada vez más fuerte. Una llamarada en las llantas soltaba un denso humo negro. El terror se comenzó a apoderar de nosotras. Perla me tomó del brazo y me enterró las uñas a tal grado que comencé a sangrar. Miramos el hidrante y los extintores, pero no teníamos idea de cómo se utilizaban. ¡Préstame tu teléfono! ¡Córrele! ¡Préstame tu teléfono! Perla marcó rápidamente al 911 mientras subíamos de regreso a las escaleras. Nos dijeron que no tardarían. ¡Se quema la tienda! ¡Se quema la tienda!, les gritábamos a las otras chicas. El humo era asfixiante y sabíamos que lo peor estaba por venir. No teníamos salida de emergencia y la entrada principal, además de los candados, era muy pesada para nosotras. Además, el fuego ya había alcanzado el área de cajas. En el tercer piso estaba el departamento de juguetería. Las 6 nos refugiamos con resignación para esperar la muerte. Yo era la única que tenía saldo en el teléfono. Le había puesto una tarjeta de 100 pesos por la mañana. Una a una, haciendo una llamada a su casa. Eran breves y apenas si podían despedirse. La garganta cerrada, las lágrimas en los ojos y el humo en los pulmones. Era mi turno. El calor era asfixiante y ya no se veía nada. Solamente se sentía el calor y con las llamas los muebles se consumían rápidamente. ¡Ma! ¡Ma! Hija, ¿qué te pasa? No me asustes. ¡Ma! ¡Ma! Cuida a mis hijos, cuida al Dani, al Beto. Se incendió la tienda. No hay por dónde salir, los bomberos no llegan. Nos queda poco tiempo, ma. No quisiera irme sin decirte que te quiero mucho. Quiero mucho a mis hijos. Cuídamelos, por favor. Cuídamelos. Todo se volvió a oscuridad. Ya no se escuchaba nada. Ni siquiera olía a quemado. Podía ver a mis amigas recostadas, una junto a la otra, tan bellas, tan trabajadoras, tan responsables. De pronto, el fuerte ruido de las sierras se escucharon por toda la tienda. Los bomberos cortaban las cortinas que aún hervían. Pero la luz llegó. Las cenizas se habían ido y el olor a humo también. Parecía como si acabaran de trapear. Todo estaba en su lugar. ¡Chicas! ¡Chicas, despierten! ¡Despierten! ¡Vámonos! Una a una fueron abriendo los ojos. Ya no traían el uniforme. Tenían sus blusas favoritas, llenas de color y completamente limpias. Nos tomamos de la mano y descendimos las escaleras. Al llegar a la entrada, los bomberos traían hachas y mangueras cargando. Pasaron a nuestro lado sin ni siquiera voltear a vernos. Y era de día. El sol era más bello que nunca. Sonreímos y nos fuimos caminando por aquellas calles del centro de Culiacán. Todo estaba listo para el Buen Fin, en memoria de la tragedia de Culiacán en noviembre del 2010. 6 chicas perdieron la vida en un terrible incendio. Descansen en paz. Que descansen en paz. Bueno, yo esta historia la titulo El orfanato.
La mesa está llena. Hoy es jueves y toca pollo con macarrones, que es mi platillo favorito. Y esto lo hablo por todos los que estamos aquí. Y el bullicio se siente en el comedor. Todos estamos esperando a la señora Ana para que nos sirva y poder disfrutar de esta comida. Pero aquí esto es lo mejor que tenemos. Sin contar en nuestros cumpleaños, porque en nuestros cumpleaños nos dan deditos de queso o nos dan nuggets, pero solo faltan unos cuantos días para que cumpla mi cumpleaños número 8. Y Dalia Han, mencionaron mi nombre. A enfermería. ¿Por qué en estos momentos y no cuando friego los pisos? ¡Idalia! ¡Idalia! Grita la hermana Juliana por última vez y no tengo de otra más que obedecer. Cada cierto tiempo que nos hacen exámenes médicos para saber cómo estamos de salud y así evitar que algo malo nos pase. Paso por la oficina de la Madre Superiora y veo que platica con una pareja. Tal vez esta pareja le interese adoptarme y se han fijado en mí, por eso es que me están llamando para hacerme una revisión. Paso por otras 2 oficinas hasta que llego a la enfermería. Toco y está ocupada, así que espero en la silla de afuera. Al poco rato sale una niña que parece tener mi misma edad y se sienta a mi lado. ¿Eres nueva?, le pregunto, y ella niega con la cabeza. ¿Dificultades para respirar? ¿Estás bien? No, pero mi mamá dice que pronto estaré bien. Escucho como voces que llenan el pasillo y la Madre Superiora sale junto a esa pareja que acababa de observar hace unos cuantos minutos. ¡Holly! ¡Ven! ¡Vámonos! La niña corre y sus coletas rebotan al ritmo de sus pasos. Por un instante me recordaban a Yelena. Antes de que perdiera su vista, le encantaba correr y andar por todos lados. Pero un día simplemente volvió a las literas con una venda en los ojos y unos agujeros negros que reemplazaron ese par de ojitos azules zafiro. Ya no volvió a ser la misma. Me hicieron los estudios y me dijeron que no había salido bien y que mañana necesitaban revisarme de nuevo. A mí no me gustaban las revisiones, me hacían sentir incómoda por la forma en la que me tocaban, pero siempre nos decían que era necesario. Volví al comedor cuando todos ya habían terminado, pero la señora Ana me había apartado mi comida. ¿Cómo te fue, pequeña Idalia? Sentí como un acongojo en su mirada. Mal, mañana me van a revisar para confirmarme qué tengo. Al parecer, no llores, pequeña niña, todo saldrá bien. Y el sábado comeremos uno de esos ricos quesitos que haces. No es necesario. Toma uno, pero no le digas a nadie. Debajo de la mesa saqué un pequeño quesito, de esos que tanto me gustan. Gracias, señora Ana. Di la vuelta de la mesa y la abracé. El sábado me dará otro, ¿verdad? Sí, pequeña, el sábado te daré otro. Se le quebró la voz y yo no entendía por qué. Ahora ve al huerto y que ya todos están sentados allá. La tarde pasó entre los huertos, costuras y rezos. A la hora del baño, Claudia no fue con nosotras y aún no se acostumbraba a las cicatrices que habían atrás de sus espaldas, pero con el tiempo lo haría al igual que todas nosotras. Rara era la niña que aún no las tenía. No sabemos a qué se debían esas cicatrices, simplemente un día nos llamaban, nos dormían y después al día siguiente despertábamos y ya las teníamos. La hermana solo dice que es para dar la vida. Al despertar es habitual que recemos y en el desayuno me dicen que debo ayunar y me llevan a la enfermería. El doctor me dice que ya me van a inyectar algo para que no me duela y empiecen a rezar por mí. Que Dios me ampare, que Dios me proteja, dice el doctor, y antes de perder la conciencia veo en una camilla que traen a la niña de coletas que yo había visto ayer. Y Dalia no volvió a salir de ese quirófano, o por lo menos no con vida. Salió en un costal de basura, convertida en un cascarón humano. Su corazón salió ahora en un envoltorio con coletas, y no tardaron mucho tiempo en conseguir comprador para el resto de mis órganos. Puro tráfico. Puro tráfico, cabrón. Por eso, digo, aprovechando el comentario, salió la temporada número 2 de Palpito. Los que son fan de este tipo de contenido de tráfico de órganos. No le he visto, pero sí está buena. Muy recomendable. Vi la temporada 1, son creo que 5 capítulos, 6. Okay. No, está poca madre. La neta está poca madre. Y ahorita acaba de empezar la temporada 2. No la he visto todavía, pero ya van en el capítulo creo 2 de la temporada 2. Bien,
Una de las tragedias, Poncho, también mexicana, ahora me voy con puras tragedias e incendios, y muy ad hoc del 30 de abril que estamos celebrando el Día del Niño. 49 angelitos no alcanzaron a celebrarlo, hoy tendrían 13, 15 años, y estoy hablando de una de las tragedias más fuertes que ha tenido México. Obviamente me refiero a la guardería ABC. En la red circula una carta que escribe una de las psicólogas, en donde escribe realmente con detalle todo lo que ella vivió, todo lo que sucedió desde su óptica, desde su perspectiva, todo lo que sintió, todo lo que vio, y realmente es muy impresionante. Es una carta que a mí realmente me llegó. Yo obviamente sí sabía del caso, sí había escuchado, había visto incluso imágenes, videos, la noticia como tal, pero llega un momento en el que a veces como que falta todavía mayor sensibilización por parte de nosotros los mexicanos para tener esa parte de lo que es la seguridad, esa parte de ver dónde dejamos a nuestros hijos, esta parte de la negligencia por parte de las autoridades, y toda esta parte de la corrupción también, que vienen a reunirse tanto una parte con otra, la falta de información, la falta de cuestiones de seguridad, los extintores, súmale, lo repito y lo recalco, la corrupción y otro tipo de factores. Llega un momento en el que muchos 170 y tantos niños tienen secuelas de estas quemaduras de segundo y tercer grado. Realmente fue un hecho impresionante, desgarrador, muy triste, y escucharlo, sentirlo, vivirlo, verlo en las imágenes que estuve checando, realmente es muy triste. Y esta carta, la verdad, me llegó muy fuerte y por eso se las comparto. Antes de compartirles la carta de la psicóloga, los pongo en contexto sobre los hechos de manera muy general de lo que ocurrió en aquella guardería ABC. Incendio en la guardería ABC. El día 5 de junio de 2009, aproximadamente a las 2:45 horas, ocurrió el doloroso incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora. El plantel estaba subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Como resultado, fallecieron 49 menores y hubo varios lesionados de edad y un número indeterminado de adultos y niños lesionados. Todo comenzó en una bodega anexa perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Ahí se originó el fuego y el humo emigró hacia la guardería sin mayor obstáculo. El muro de uso común tenía 2 rieles metálicos horizontales incrustados, presentaban orificios y en algunas secciones no alcanzaban a unirse a la pared. Además, en la parte superior del muro había otros boquetes. A temperatura alta, el humo circuló hacia la guardería. De acuerdo a testimonios recabados entre los vecinos del lugar, la guardería estaba construida de tal forma que cuando el incendio comenzó fue imposible sacar a los niños. En pocos minutos, la situación se salió de control. Las 17 ambulancias para transportar a los heridos quedaron rebasadas. Los niños fueron trasladados en carros y patrullas a los hospitales. Para operar, los dueños de la estancia debieron haber cumplido con los diversos requisitos del documento. Bases para la subrogación de servicios de guardería del esquema vecinal del IMSS. No los cubrían, pero el 8 de mayo del 2001 se les concedió un permiso por 5 años y en 2007 otro a vencer hasta finales del 2009. El 8 de julio del 2005, la guardería ABC fue inspeccionada por José Verdugo Ibarra, un arquitecto independiente contratado por el IMSS. En su reporte, estableció una serie de irregularidades. El inmueble no contaba con lo necesario para la seguridad de los niños y las personas en su interior. Así es que, Poncho, imagínate, está lo que es la guardería, algunos niños
durmiendo, otros jugando, las maestras atendiéndolos. A un lado contiguo, compartiendo muro, en una de estas oficinas de gobierno comienza el incendio. Los techos tenían techos falsos de plástico. Con el puro calor, el techo comienza a derretirse, obviamente cayendo como un bombardeo de plástico quemado. De estas llamas que realmente fueron cayendo sobre los pequeñitos. Había una puerta de seguridad muy pequeña, cerrada, y estaba hasta la punta. Obviamente no había señalización. Cuando uno dice señalización, pues ni que uno supiera qué onda, ¿no? Por eso tienen estas características muy propias en cuestiones de señalética. Tienen que cumplir con los requisitos que establece Protección Civil, porque es muy fácil ver un letrero que dice para allá, ¿no? La flecha hacia dónde apunta. Pero imagínate en este denso humo, en esta obscuridad total, en donde realmente apenas con un poco de luz se alcanza a reflejar hacia dónde va. Porque si tú lo ves así con la iluminación normal, pues es muy obvio que dices, pues por allá está la salida. Sí, se sobreentiende. Se sobreentiende, pero en un escenario en donde la oscuridad es total, un pequeño destello donde veas la flechita, sabes hacia dónde dirigirte, ¿no? No contaba con salida de emergencia adecuada, no contaba con una señalética correcta, no contaba con los requerimientos mínimos para una seguridad en donde hay tantas personas dentro de un inmueble. Entonces, todo esto ocasiona que cuando se llega el fuego, el humo desde la otra parte, desde la parte vecina, pues esto es inevitable, ¿no? La tragedia era inevitable. Hay unos videos muy impresionantes en donde, ante la desesperación de la gente que ve que se está saliendo tanto humo, uno de los vecinos que iba circulando ahí por el lugar, un héroe, realmente un héroe, toma su camioneta y sin pensarlo le dicen pégale, o sea, que le pegara al muro, se avienta el reversazo, ¡pah! Y otra vez, y ¡pah! Hasta que logra hacer un boquete para que puedan salir y por ahí escapar realmente las maestras, los niños, los bebés. Es una escena muy triste, muy dramática, muy impresionante, y si no hubiera sido por este héroe, por ahí lo pueden encontrar en YouTube, no sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera pasado. Sin embargo, se alcanzaron a rescatar muchos niños. Sin embargo, y tristemente es malo decir la cifra, pero fueron 49, no es una cifra más, fueron 49 niños los que dejaron ahí su vida. Y a continuación, el relato de una de las psicólogas que atendió la tragedia de la guardería ABC. Lo que daré lectura a continuación es muy fuerte, muy fuerte. Sin embargo, les recomiendo discreción. Por primera vez me atrevo a contar lo que viví. Espero que sirva para honrar a esos niños y a sus padres. Pero así fueron, tal y como vivimos las cosas. El crujir de dientes. Ese día iba muy arreglada a mi trabajo, pues mi esposo me había invitado a una supuesta cena con otras parejas. A mediodía escuché la noticia. Se incendia una guardería, pero no sé por qué no escuché la noticia completa. Estaba apurada. En el fondo, pensé que todos los niños saldrían. Estaba dando terapia grupal y una de mis pacientes, que era maestra, la vi muy triste. Le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo que en lo de la guardería iban 16 niños muertos. Me quedé pasmada. La verdad no me imaginé que eso pasaría. En eso, llega corriendo mi secretaria. Me dijo, te llaman del Imparcial, donde yo colaboraba como consejera, y me dice la directora editorial con prisa que se autorizaba a poner mi nombre entre los psicólogos que estaban preparados para la intervención en crisis. Le dije que sí,
No pude pensar de lo rápido que pasó todo. Pronto comenzó a sonar mi celular. Me llamaban que me fuera al Hospital General. Eran como las 5 de la tarde. Dejo todo encargado en el trabajo y me lanzo. Mi familia me dice que me tenía preparada una fiesta sorpresa para mi cumpleaños y que estaba todo listo. Globos, flores, invitados. Les agradecí, pero tenía que ir al hospital. Sin embargo, no tenía la menor idea de lo que me esperaba. Llego al hospital, mucha gente. Me dejaban entrar, pues mi nombre estaba en la lista de los accesos. Veo todo muy tranquilo. Se me acerca un residente de psiquiatría y me dice: esto está horrible. Me tuve que tomar un calmante. La verdad, nunca nos entrenaron para esto. ¿Ves allá en aquel cuarto? Está uno de los niños. Su familia acaba de entrar a despedirse. Y allá, en aquel otro, y en aquel otro, están atendiendo algunas urgencias. En eso, me llaman nuevamente y me dicen: vente al C4. Aquí va a empezar lo pesado. Necesitamos ayuda. Me traslado y llego. Si el infierno existe, ahí estaba. Era horrible. Y conforme iban pasando las horas, se iba poniendo peor. No me he atrevido a hablar de esto con nadie que no le tenga confianza, porque es tan complicado que no sabía cómo elaborarlo, porque es demasiado fuerte. Pero hoy, 5 años después, tengo que hablarlo por honrar a esos niños, por honrar a mi hijo, pues el C4 es la morgue, un lugar chico. Ahí nos juntaron a algunos psicólogos. Nos explicaron la situación. Los padres y familiares de los niños empezaron a llegar después de buscar en los hospitales y de no encontrar a sus familiares. Ahí fue el último lugar del planeta Tierra en donde querían llegar los papás. Pero fueron llegando al no encontrar a sus hijos en ninguna parte. Había tanta gente que tuvieron que poner unas vallas de acero afuera con seguridad para que la gente no se brincara. Conforme iba pasando la noche, iba llegando más gente, vecinos, familiares, toda la gente, conocidos de los niños que se dividieron para localizar a sus criaturas. La médico legista identificaba a un niño y le tomaba una foto, y la ponían en una computadora y me daban el nombre para que fuera atrás de la valla a hablarle a sus papás para que la identificaran. Estaba lejos, era un camino de varios metros. Había gente orando, rezando. Me dieron un altavoz para que se escuchara el nombre, porque era demasiada gente. Cuando yo caminaba por ese pasillo, no podía creer que en mi práctica clínica algún día iba a atravesar por algo así. Dar ese mensaje, había mucho bullicio, pero cuando yo llegaba al límite de la calle, la gente se callaba. Había un silencio absoluto, y entonces, ahí era el momento más horrible que jamás he vivido. Tenía que anunciar en voz alta el nombre de la niña o niño identificado. Nadie quería escuchar el nombre de su hijo. Nadie quería que de mi boca pronunciara ese nombre siquiera. Yo quería hacerlo. Al decir el nombre se escuchaban gritos. La gente se abría en una valla para dar paso a los papás del bebé que se había nombrado. Los familiares no podían ni avanzar, no podían ni caminar, se desmayaban en el camino. Todavía me preguntaban: ¿está muerto? Ellos ya sabían, pero querían que yo les dijera otra cosa. ¿Está segura que está muerto? ¿Está segura que es mi hijo? ¿Está segura que es mi hija? Las mamás todavía con los uniformes del trabajo, desgarradas. Se arrastraban literalmente. Se arrastraban por el piso porque no podían caminar. No querían llegar. La ambulancia estaba ahí. Les daba oxígeno. Había quienes tardaban hasta 30 minutos en caminar unos cuantos metros. No había otra cosa que hacer más que extender la mano, el abrazo para llorar con ellos como si fuera el propio hijo. No hay terapia, no hay palabra, no hay absolutamente nada que puedas decir en ese momento. Llegábamos y venía la segunda parte de la pesadilla. A la gente
La sentaban en una computadora a ver todas las fotos de los niños para que corroboraran que el que se había identificado era su hijo. Los padres estaban aterrorizados, el personal del lugar, secretarias, y todos estábamos en shock. Unas secretarias mojaban las hojas donde escribían con sus lágrimas y tenían que volver a levantar las actas. Nadie aguantaba esta situación, pero después de que lograban entrar al lugar y rectificar la foto, venía el peor momento. El pasillo. Acompañábamos a los padres a identificar los cuerpecitos de sus hijitos. Los papás caminaban y se paraban enfrente de un vidrio, y detrás la doctora traía cargando al cuerpecito. Eran tan chiquitos, y lo ponían encima de una mesa de acero inoxidable, y ahí estaba su bebé quemado. No pueden imaginarse lo que se vivió ahí. Era el crujir de los dientes, el abismo, el infierno, lo peor de lo peor. No eran llantos los sonidos que hacían sus padres, eran aullidos, un grito entre el dolor y el llanto que jamás he vuelto a escuchar. Era su cuerpo que se estremecía, era un grito que salía de las entrañas. Era insoportable ver eso. Las mamás y los papás se pegaban al vidrio, los nombraban, les decían: despierta, hijo, despierta, hija. Les daban besos al vidrio, rogaban, suplicaban que querían tocarlos, cargarlos. Otros golpeaban cosas, ni siquiera podían abrazarlos. Los niños, todavía con sus calcetincitos o sus trencitas, su ropita. Había niños que solamente estaban ahí, sin vida. Parecían dormidos, sin quemaduras, una que otra en su carita, pero había otros niños que estaban completamente calcinados. Pero se les veía su naricita, sus manitas. Se veía que eran ellos. Los papás se abrazaban entre ellos, querían abrazar a su hijo, pero no se les permitía. Los padres que estaban en la sala de espera oían los gritos, los llantos, la desesperación de la gente que entraba y se estremecían. No se imaginaban lo que pasaba allá adentro. Y seguían ellos. Reacciones que yo nunca jamás había visto en un ser humano, de tan cerquita. Y en la sala de espera, el terror y espasmo. Estaba apoderado del lugar. A los papás se les daba solamente unos minutos para la identificación del cuerpo. Yo creo que no llegaba ni a los 3 minutos. Había mucha gente. Todos los papás estaban desesperados para identificar. Recuerdo que había 2 sacerdotes en una esquina de la sala. Nadie quería que intervinieran. La mayoría de los papás les gritaban, les daban la espalda, estaban enojados con Dios. Los sacerdotes querían dar palabra de consuelo, algo así como que Dios lo tiene en su santa gloria. Los papás, la mayoría, no querían ni que se acercaran en ese momento. Era imposible pensar en Dios. Tenía ese plan preparado para esos niños desde el momento que nacieron. La gente salía de ahí y se desmayaban, gritaban, corrían, vociferaban contra Dios, vociferaban contra el gobierno, contra ellos mismos, contra todo. Había papás que golpeaban carros, se golpeaban a sí mismos. Se me permitió hablar con alguno de ellos, con los que querían. En un cuartito me decían cómo se sentían en ese momento. Las mamás se echaban la culpa porque decían que por ambición, por quererles dar una vida mejor a sus hijos, entraron a trabajar y que por eso los habían mandado derechito a la muerte. Los papás se cuestionaban el por qué nunca habían revisado bien las instalaciones del lugar. Había mucho dolor, culpa. Algunos me decían abiertamente sus deseos de quitarse la vida. Y yo trataba de recordarles el resto de los hijos que valía la pena vivir por ellos.
Aunque les pedía que vivieran las próximas 48 horas para enterrar a sus hijos, algunas querían despedirse de sus bebés. Nunca les dijeron adiós. Querían decirles: mi amor, fue un placer tenerte con nosotros. Me hubiera gustado estar ahí, ayudarte cuando gritabas, mamá, sacarte de ahí, sacarte corriendo. Y yo agarraba lo que fuera, una bolsa de mano, una cobija, te las daba y les decía: quédate, bebé, que está aquí en este momento. Y lo que las madres y padres decían y hacían es tan fuerte que no puedo ni siquiera escribirlo. Imaginaban que sus hijos ahí los llenaban de besos. Su boca se llenaba de palabras dulces y yo tenía que quitárselos amablemente para que realmente tuviera lugar una despedida. Milagrosamente, a algunos se les notaba que se calmaban, que cerraban un círculo. Por lo menos en ese momento ganábamos tiempo. Unas horas de cordura para ellos. En general, el proceso era muy frío. Todavía, después de ver a sus hijos, los sentaban frente a una secretaria y les pedían sus credenciales de lector. Les pedían papeles, les tomaban su testimonio, los hacían firmar cosas que ni siquiera leían, pues hacía 2 minutos habían visto a su hijo muerto quemado. Yo no estaba de acuerdo, pero nadie lo estaba. La pobre secretaria me pedía ayuda porque los papás no querían cooperar por obvias razones. Estaban en shock y yo les decía que era para proteger el cuerpo de sus hijos y que no fuera a haber equivocaciones en la entrega de los cuerpos, que había un caos y que con esto se llevarían mucho más rápido a su hijito para darle las misas, las ceremonias, a darles un entierro digno. Y era impresionante cómo los papás rápidamente sacaban sus papeles. Sentían que todavía podían hacer algo para que sus criaturas, para sacarlas de ahí. Lo que les hubiera gustado hacer hacía algunas horas durante la tragedia. Una vez concluidos los fríos trámites legales, los papás y familiares regresaban hacia atrás de la valla con sus familiares y amigos para dar la noticia. Se oían los llantos, los gritos. Era colectiva la angustia, la tristeza. Había un infierno que lo estaban viviendo todos. Y me daban otro nombre, y otro, y otro, y otro. Yo fui portadora del mensaje que nadie quería escuchar. Se repetía lo mismo una y otra vez. Otro y otro papá. Los últimos entraron como a las 3 de la mañana. Para la madrugada ya había acabado todo. Todos se habían ido. Ahí estaban los niños atrás. Los niños que se habían levantado en la mañana. Unos a fuerzas porque no querían ir. Otros emocionados. ¿Cuándo se iban a imaginar los padres que ese iba a ser el final del día para ellos? Vi a los niños así muertos, calcinados, víctimas de una muerte horrible, porque después tuve una reunión con amigos pediatras del hospital de Morelos y me dijeron que esa muerte era una muerte muy dolorosa y muy lenta, que era una de las 2 muertes más dolorosas que existían. El motivo de ser tan explícita en mi relato tiene un objetivo que más adelante se los voy a explicar. No crean que es por morbo o invasión a la intimidad. Llegué a mi casa, un contraste muy duro. Había mesas puestas con manteles largos, flores, globos y lo que había quedado de una fiesta sorpresa que no fue hecha. Mi familia estaba esperándome con los ojos abiertos, pero no pude hablar esa noche. Solamente les dije: si el infierno existe, acabo de ir y ver. No creo que haya algo peor que eso en la vida. Hasta el momento, yo no había llorado. Me metí en mi cuarto, puse el seguro y comencé a llorar. Lloré mucho, mucho. Lloré mucho, no pude dormir. Los cuerpecitos de los niños y las reacciones de los papás me daban vueltas en la cabeza. Me tenía que levantar temprano porque irónicamente al día siguiente era el bautizo de un sobrino mío en la casa del arzobispo. Eran varios niños a bautizarse. Me senté atrás y no paraba de llorar en toda la misa, porque mientras se llevaba a cabo la ceremonia tenía contradicciones. Por un lado,
Le daba gracias a Dios por mi hermoso y sano sobrino, por la bendición que estaba derramando sobre su vida, pero al mismo tiempo sabía que se estaban haciendo escenas de niños en este momento donde los papás que anoche que yo había abrazado estaban despidiéndose para siempre de sus pequeños. Gracias a Dios, yo no conocía el amor de madre todavía porque no hubiera podido soportar esas escenas que viví una noche anterior. Al día siguiente me asignaron al Hospital Ignacio Chávez. Fui y lo primero que veo es a una maestra en la puerta de un área controlada con la lista de asistencia del salón de clases, preguntando al guardia por cada uno de los niños. Una maestra con el brazo con quemaduras que no se las había atendido bien todavía. Ella estaba angustiada y algo que pensé en ese momento: las maestras. Ellas pasan incluso más tiempo con sus hijos que los propios padres, porque hay niños que están en la guardería hasta pasado mediodía con ellas. Las maestras los amaban como sus hijos, y la maestra había andado de hospital en hospital buscando a sus niños. No era la única. Hasta describía cómo andaban peinados ese día. Se acordaba perfectamente de los detalles. Reunía a las maestras que estaban ahí. Eran varias, como 5 aproximadamente, en un consultorio porque andaban cada quien por su lado. Y fue muy interesante lo que escuché. Tenían duelos múltiples. Entre ellas, se empezaron a preguntar por qué sus niños con las listas andaban desesperadas. Tal niño, yo lo saqué, su papá lo recogió tal otro, está internado en tal hospital, tal otro niño, se murió, decía alguna, y se soltaban llorando tanto como los padres un día antes. Platicaron cosas que ahora me atrevo a decir, porque eso que ellas decían pudo haber evitado la tragedia. Por ejemplo, y al final del incendio, ¿qué fue lo que preguntó una a la otra y contestaba? Cuando nos ponían a hacer los ejercicios de detectar cosas peligrosas, decenas de veces les dijimos de la bodega, ¿se acuerdan? Que íbamos e inspeccionábamos y sabíamos que era una bomba de tiempo, que estaba lleno de cosas muy peligrosas. Ellas sabían. Creo que en un grupo muy olvidado en este proceso fueron ellas. No he visto que salgan en ningún documental ni en sus declaraciones cuando ellas vivieron los últimos segundos de aliento de muchos niños. Ellas son unos héroes. Las vi desgarrándose, no por uno, por todos los niños que estaban en sus hijos de 7 a 4, de lunes a viernes. En la sesión intercambiaron información muy importante, pero todas ellas estaban desesperadas, dolidas, y andaban como alma en pena recogiendo los restos de información de sus pedacitos de vida. Ellas, quienes muchas veces son las primeras en verlos caminar, enseñarles a que vayan al baño, en darles de comer cosas sólidas. ¿Por qué escribo esto hoy? Porque es un dolor que he llevado conmigo muchos años, y he visto con tristeza cómo muchas personas se han ido olvidando de qué tan grande fue la tragedia y la pérdida. El movimiento ABC no debe perder fuerza. En México no se hizo nada para aclarar los hechos. En Japón, un tsunami y renuncia el presidente de la República. En Corea, con el tema del barco, renuncia el vicepresidente de Corea y van a la cárcel el dueño del barco y toda la cadenita de corrupción. Pero en México nadie se mueve de su lugar y dicen que es demasiado complicado y nadie tiene la culpa. Era para que hubiera renunciado el presidente de la República y de ahí para abajo, todos los que por una u otra razón no hicieron bien su trabajo para proteger a estos niños. Escribo porque con tristeza he escuchado y visto comentarios muy pero muy fríos y desafortunados. Hubo un médico muy afamado en la región que me dijo: se mueren miles de niños todos los días en muchas partes del mundo. Aquí fue un lugar más. ¿Por qué tanto drama? Estoy segura que si hubiera sido su hijo, no pensaría lo mismo. Hubo también quien dijo en una ocasión que le parecía una tontería que un papá ABC rayara el palacio municipal, que si para qué lo hacía, que era inútil y que no lo llevaba a nada más que demeritaba el movimiento ABC. Hubo también quien he escuchado decir que ya lo superen.
no pueden vivir así para siempre. Por eso, es por esto que fui tan descriptiva en los detalles, para que se den una idea de todas las personas escépticas y que se atreven a decir estos comentarios, que se den cuenta del dolor tan grande de que significa la pérdida de un hijo, sobre todo perderlo por corrupción, por injusticia y en una de las peores muertes que puede tener un niño. Yo les digo a ustedes que demeritan el movimiento de los padres ABC, que no tienen la menor idea del dolor que se vivió ahí adentro y el dolor que continuó con la pérdida, las injusticias y los niños que quedaron vivos, pero lesionados. Rayar una banqueta es lo de menos. Pueden hacer los papás para darle salida al coraje de la injusticia y poder desquitarse de quien no los defendió cuando millones les pagamos de nuestros impuestos para que nos cuiden. Créanme que es la manera menos delictiva de procesar esas imágenes de sus niños calcinados cada vez que les vienen a la mente, y el que se mueran miles de niños en todo el mundo todos los días no es algo a lo cual nos debiéramos de acostumbrar. Al contrario, evidencia el atraso que tenemos como seres humanos, que somos consumistas y que la riqueza de muchos está construida en la tumba de estos niños que se mueren por todo el mundo debido a la corrupción y la desigualdad económica. Y para los que dicen que ya lo superen, permítanme reírme de ustedes, y si pudiera lo hiciera en su cara. Estoy segura que porque tú dices esto estás frustrado por cosas menores. Una cosa es afrontar la pérdida de un hijo por situaciones de enfermedad, y otra muy diferente saber que ese bebé tuyo no le tocaba morir, más bien lo mataron, que murió porque faltaba atención médica, salidas de emergencia y medicinas y equipo necesario. Esto es muy difícil de superar, y cada padre tiene el derecho de tardarse lo que se le dé la chingada gana en superar un dolor de este tamaño. Psicóloga Olga Lisette González Domínguez. Este 30 de abril, los niños ABC descansen en paz. Sí, güey. Y siempre, porque los gobiernos, porque las autoridades, por ahorrarse unos cuantos pesos, siempre están jodiéndose al pueblo. Siempre. Y si me vienen a decir aquí con sentido partidista, no, mis huevos. Siempre ha sido así, porque los gobiernos son una bola de rateros y corruptos. Siempre. Pero así, que descansen en paz esos niñitos. Descansen en paz. Sí, no es una cuestión partidista, es una cuestión de corrupción, es una cuestión de cultura. Desafortunadamente, la falta de dimensionar hasta dónde pueden llegar las desgracias y los desastres. Nos falta todavía mucho por avanzar, nos falta mucho. Sí, ahí la historia de los chicos ABC. Empatía, compromiso con el pueblo, con el ciudadano. Esta historia yo la titulo Sé que este niño no es mío. Todo comenzó porque mi hijo de 3 años lloraba por la noche. Cuando iba a su cuarto, estaba histérico. Por sus mejillas corrían lágrimas y lloraba diciéndome que el coco lo había asustado. Lo dejaba dormir conmigo por la noche y pensaba que solo había sido un mal sueño. Y yo le repetía y le repetía: fue solamente un mal sueño. El coco no existe. La siguiente noche, él ni siquiera quería estar en su cuarto, pero lo convencí diciéndole que el coco era un invento de su imaginación. Me despertaron una vez más sus gritos. Corrí a su cuarto para encontrarlo lleno de lágrimas otra vez. Para la tercera noche, coloqué una cámara en su cuarto para mostrarle que no había tal monstruo. Esa noche no hubo gritos ni llanto. Fue agradable despertarme en la mañana, luego de mi primera buena noche después de esos 3 días. Sin embargo, mi hijo no se veía fatigado, ni siquiera se quejó en la mañana cuando lo despertamos para ir a la preescolar. Cuando mi esposo lo llevó, decidí revisar la cinta de la cámara para averiguar cómo había dormido, pero nunca olvidaré lo que vi. Alrededor de las 2 de la madrugada, mi hijo dormía,
pero la puerta de su armario lentamente se abrió. De las sombras emergió una mujer pálida, desnuda y delgada, con largo cabello negro y unos sólidos ojos negros. Su cuerpo era huesudo y frágil, como si hubiera sobrevivido a un holocausto. Cuando se voltea, puedo ver que su espina dorsal le sobresalía de la espalda como si fuera un dinosaurio. Acercó sus manos anormalmente grandes a la cama de mi hijo y cubrió su boca. Él intentaba gritar, pero no podía. La palma de una de sus manos fácilmente tapaba toda su cabeza. Ella lo tomó con mucha facilidad, ese frágil cuerpecito, y caminó de regreso al armario con mi hijo en sus brazos. Una hora después regresó con lo que parecía un gusano que se convulsionaba del tamaño de una mochila, y lo colocó en la cama de mi hijo, antes de regresar de nuevo al armario. Durante las siguientes 2 horas lo vi torcerse y sufrir espasmos mientras crecía y mutaba hasta parecerse a mi pequeño hijo. Una vez que la transformación estuvo completa, salió de la cama, se puso la pijama y se volvió a meter. Y nos esperó. No sé qué sea esa cosa que partió con mi esposo hoy en la mañana, pero de algo estoy segura. Mi hijo no era. Ese niño no es mi hijo. Pues ya llegamos al final. Agradeciendo, antes de irme, agradeciendo a la gente que nos esperó estos 7 días que a nosotros nos castigaron. En YouTube nos metieron un strike gracias a un desquacerado pocos huevos que me metió derechos de autor en un video. Pero bueno, ya si quieren saber toda la historia, bueno, voy a subir un programa relatando pues cómo se pasó de lanza este compadre. Estuvimos 7 días en la banca, aprovechamos para subir contenido, y agradeciéndoles muchísimo todo el apoyo. La neta, ya los extrañábamos mucho. Y bueno, pues por mi parte es todo. Lalito Caballero, despídete de tu público. Bueno. Sí, Poncho, como bien dices, don Alfonso. Sí, don Alfonso. No, es que, oye, como el chiste de Polo Polo, ¿no, güey? Que está sí. en el aeropuerto y le dice, ¿Don Pedro? Y dice, no, Don Polo. Perdón, chistecillo. Sí, don Alfonso Torres 10, ¿no? Don Alfonso. No, como bien dices, pues yo creo que el peor castigo de estos 7 días es realmente no estar en contacto directo con nuestra gente, con nuestra comunidad. La verdad sí duele, la verdad sí los extrañamos bastante. A pesar de que nos encontramos por ahí de repente en trending principalmente, que ahí nos saludamos y todo. Todos somos trending, todos somos Poncho TV. No hay palabras suficientes para nuestro agradecimiento. Seguimos creciendo, a pesar de que haya personas que les hace falta un poquito de acetona en sus uñas. Sí les tengo algunos mensajes, por ahí tengo algunos cuentos macabrónicos. Fíjate que desafortunadamente, o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, cuando escribes cosas, cuando las piensas, cuando las creas, cuando las escribes y cuando las plasmas, por lo menos 10 de los cuentos se han hecho realidad, por lo menos. Digo, obviamente de no sé de cuántos miles de cuentos, pero por lo menos 10, y los tengo bien claritos. Y de repente me da por escribir, y de repente empecé a escribir. Se titula Una gotita de acetona. Una gotita de acetona. Espero, no sé si todavía no tengo el final, pero ya está escrito. Entonces, sí. Poncho, pues un placer siempre acompañarte, compartir cámaras y micrófonos aquí en Polvo de Momias, y recuerden, pues porque polvo somos. Sí, la verdad sí me dio coraje, porque
El strike que nos metieron en el canal fue por derechos de autor. Y yo lo único que hice fue pues mi derecho de réplica. Porque pues él dijo una mentira, yo la desmentí. Y bueno, pues por pasar ese fragmento me puso derechos de autor. Se me hace muy bajo, muy cobarde. Pero bueno, está bien. Arrieros somos y en el camino andamos. Mira, Poncho. Con pared. Te la pelas. Pues ya está, familia. Muchísimas gracias por vernos hasta el final y por acompañarnos y la amabilidad de su compañía. Si te gustó nuestro contenido, dale un like y suscríbete a nuestro canal y apriétale a la campanita para que YouTube te notifique. Y nos vemos a la siguiente semana en otro programa de Polvo de Momia. Muchísimas gracias, nos vemos. Chao. Bien, me gustó, güey.